¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Alejandro Ruiz y bienvenidos a esta nueva etapa y este nuevo proyecto que es Empresar. Anteriormente nos conocían como Empresando y por algunas cuestiones técnicas estamos cambiando de nombre para Empresar. ¿Y qué no es empresar? ¿Qué nos significa empresar? ¿Cuántos de nosotros no hemos empresado algo o hemos comenzado desde cero en muchos temas y muchas cuestiones de nuestro día a día? El día de hoy nos encontramos de nuevamente en casa, en Morelia, Michoacán. Nos encontramos en Cocina Oculta con el chef Gil y todo su equipo grabando, que nos están facilitando sus instalaciones. Y quisimos empezar este nuevo proyecto y esta nueva etapa con una de nuestras invitadas de la primera temporada, que es la doctora Lupita. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias y muy amable por la invitación. Tomamos la decisión, el equipo y un servidor, de comenzar este nuevo proyecto, esta nueva etapa de Empresar con la doctora Lupita, que fue una de las entrevistas que más satisfacciones nos dio en la primera temporada y que estamos tan contentos el día de hoy de poder grabar con ella. Adicional a lo anterior de que estamos desde Morelia, que es una de mis ciudades favoritas, y que estamos grabando un tema muy interesante que vamos a abordar con la doctora Lupita, estamos empezando esta nueva etapa, nueva temporada. El día de hoy, 7 de septiembre, que es mi cumpleaños y para mí es muy importante también el poder festejarlo con este proyecto, con todos ustedes. Y pues empezamos de lleno, doctora. ¿Cómo está? Bien, a tus órdenes. La ocasión anterior pues ya platicábamos un poco usted de su experiencia profesional, cómo empezó con ese tema de la tanatología, ¿no? Y qué ha sido tan enriquecedor para usted. ¿Qué fue para usted el haber participado con nosotros la ocasión anterior? ¿Cómo se sintió? Con mucha satisfacción por la retroalimentación que recibí de las personas que lo vieron y que me han dicho pues, que les ha ayudado un poco en sus procesos de duelo. Qué interesante lo que nos está platicando y creo que eso es lo que platicamos desde el inicio en el año pasado y que lo que hemos mencionado nosotros dentro del equipo. Este proyecto es con que a una persona le sirva, ¿no? Creo que ya vamos de gane, ¿no? Y creo que la entrevista de usted que tuvimos, que transmitimos en el mes de febrero, pues fue algo muy interesante en donde las personas pueden decir, bueno, pues si yo he tenido una pérdida y cómo sanar a mi pareja, cómo sanar esa pérdida de la pareja o la pérdida de él, ¿no? Y el día de hoy vamos a platicar con la doctora Lupita de las pérdidas. ¿Cómo sacarle vida a las pérdidas? ¿Qué significa? Bueno, aquí es una pregunta bastante extensa, la respuesta, porque todo depende del tipo de pérdida que sea. Correcto. Pueden ser pérdidas económicas, pueden ser pérdidas emocionales, que incluirían en este caso, por ejemplo, una separación, un divorcio, puede ser a lo mejor una pérdida física, porque ahora mis capacidades ya no son las de antes por el diagnóstico de una enfermedad, y puede ser pues de la más dolorosa, que es la muerte. Entonces, dependiendo de qué tipo de pérdida, ahí es muy importante darnos cuenta que no hay unas fórmulas mágicas, sino es que cada pérdida nos conecta con un proceso personal que tenemos que empezar a vivir. Es replantearnos nuestra vida y ver en dónde estamos parados. Por ejemplo, en el caso de que pueda ser una pérdida de divorcio, por ejemplo, es replantearme mi vida en este momento, que eso es la que afortunadamente seguimos con nosotros, y entonces ver qué fue lo que no hubo en esa pareja. Entonces necesitamos esa introspección para cuestionarnos nuestras creencias, nuestras ideas acerca quizá a lo mejor de que si la pareja era la que tenía que venir a llenarme los vacíos. Entonces es voltearme a ver a mí, ahora en este momento en el que yo estoy con esta pérdida, y entonces empezar todo un proceso. Lo primero obviamente es vive tu pérdida, deja estar ahí el dolor, conéctate con ese dolor para poderlo trascender en la pérdida. Y después empiézate a replantear tu vida. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué estoy viviendo este proceso y qué es lo que yo no he sanado? Muchas veces en estos casos
nos lleva incluso a nuestra niñez, a nuestra infancia, lo que no hemos sanado con nuestros padres y que estamos proyectando a veces en la pareja, o los huecos que yo tengo, estoy pretendiendo que mi pareja me los llene, y entonces es todo un replantearte unas situaciones. Si yo de este proceso de duelo yo no puedo salir, busca a alguien, busca ayuda, hay ayudas por todos lados. Muchas veces nuestras ayudas consiste en querer que depende solo de mi fortaleza, pero es que de verdad hay muchas cosas profundamente en tu inconsciente ya grabadas, que ya son mandatos del sistema familiar o de creencias de tu familia, que es necesario que alguien de afuera te las replantee. Y entonces empiézate a darte la oportunidad de abrirte, de conocerte, porque es eso, es hacia mí. Yo necesito conocerme un poco más. Cada vez de que tenemos una pérdida, necesitamos voltear a vernos a nosotros. Y es ese famoso ejercicio de introspección, ¿no? Sí. O sea, que de repente a lo largo de nuestra vida y a lo largo del año, si hablamos de años calendarios, pues es importante que cada uno de nosotros hagamos esta introspección para poder entender nuestro aquí y nuestro ahora, ¿no? O sea, cómo voy en mi evolución y qué estoy haciendo. Pero a veces es muy, muy complicado el realmente replantearnos o plantearnos nuestra misión de vida y nuestro objetivo, ¿no? Y a veces sucede de que muchas personas podemos sustentar nuestro día a día en alguien más, ¿no? Y eso sucede mucho tal vez conforme vamos avanzando en la edad, y va sucediendo mucho con los adultos mayores. A veces necesitan como ciertos anclajes para entender o replantearse su vida. Y lo platicábamos en la entrevista anterior, en donde usted mencionaba que la parte de las pérdidas y la tanatología también ayuda cuando una persona pierde el trabajo, ¿no? O una persona se va a jubilar, que es muy importante ir trabajando en esa parte de lo que va a suceder, porque ya no va a haber una rutina, o ya no va a haber una carga de trabajo, o el mismo estrés que a veces nos quejamos ya no va a estar ahí. Y a veces ese golpe o ese choque puede ser impactante para algunas personas, ¿no? Mucho depende también de las personalidades. Mucho depende porque muchas de ellas lo que hacen es ir evadiendo. Y después, cuando tienes una serie de pérdidas no resueltas, empiezas con la depresión. Y entonces la empezamos a tratar de manera con medicamentos. Pero está solamente acallando lo que allí está. Es tu ser el que te está pidiendo esa transformación. Es tu ser el que te está pidiendo que tienes que hacer ese cambio en tu vida. Esa evolución. Sí. Es para volverte a reencontrar. Aquí lo más importante es recordar que siempre nos tenemos a nosotros mismos y que lo que he sido y lo que soy no se ha perdido, porque a veces sentimos que nos perdemos en el otro, ¿no? En el que ya no está. Pero nuestra vida continúa aquí y desde mí es el que yo tengo que hacer ese cambio. O en lo que ya no está. Sí. Porque no solamente es una persona, puede ser una actividad, una acción o un empleo, ¿no? Sí, sí, sí. Y en ese sentido, creo que cada vez más tenemos el miedo a envejecer y el miedo a crecer y el miedo a madurar o el miedo a ir, pues sí, avanzando con la edad, ¿no? ¿Cómo trabajar esa parte? O sea, ¿cómo trabajar esa parte de nosotros mismos entender que ya no somos los mismos de ayer, que nuestras capacidades van disminuyendo o son diferentes, pero también entender que nuestro proceso de vida es diferente, ¿no? O sea, que tal vez nuestro rol en la sociedad, en nuestro empleo o en nuestro rol familiar también va evolucionando, ¿no? Sí. Y muchas de estas veces va evolucionando desafortunadamente con pérdidas a nuestro alrededor. La pérdida de familiares, la pérdida de amigos y la pérdida incluso de nuestra pareja. Hablemos en este sentido de los adultos mayores. O sea, ¿qué sucede con estas personas cuando vamos creciendo y que van generándose esas pérdidas? Ya se perdió el trabajo porque ya me jubilé, o si tengo un negocio propio ya dejé a las siguientes generaciones y ya se tiene cierto tiempo libre. ¿Cómo entender este nuevo rol en nuestro día a día? Yo creo que nos tenemos que ir preparando, ¿no? Durante nuestra vida. Y aquí la clave sería cómo es que yo quiero que me recuerden. Ir trabajando sobre eso. Entonces, para que nosotros vayamos en un proceso saludable,
te vas fortaleciendo después de cada pérdida si la trabajas, si la aceptas. No significa ya lo supere. El superar es como hacerlo a un lado, sino es el trascenderlo. Y cuando tú lo trasciendes hay un crecimiento y un fortalecimiento interno, y con eso vas juntando herramientas para cuando tú eres ya mayor. Entonces, ante las pérdidas que se te van presentando, tienes esa fortaleza, tienes una visión diferente para la aceptación. A donde se tiene que llegar siempre es la aceptación de lo que hay aquí y lo que hay ahora. O sea, de la realidad en ese momento. O sea, usted lo que nos está mencionando es que es muy importante que nosotros mismos entendamos cada uno de los procesos que estamos viviendo en ese momento de nuestra vida, y si tenemos una pérdida, cualquiera que sea, la trabajemos a profundidad. Sí. Porque de lo contrario, esa situación se va a manifestar tarde o temprano y se puede convertir en algo psicosomático, ¿no? Sí, sí, de ahí provienen muchas de las enfermedades. Sí, claro. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer siempre, o bueno, cuando ya somos mayores, es qué es lo que a mí me apasiona hacer, qué es lo que, con lo que yo me siento lleno y satisfecho, y seguir por esa línea. Trazar una serie de propósitos, hacer una listita, qué es lo que me gustaría hacer antes de irme. Y esto le da una dinámica a tu vida, esto te ayuda a cada día despertarte con la alegría de saber de que voy hacia allá. Fíjate que mientras nosotros más hayamos trabajado en nosotros mismos, empieza a haber una claridad mental en donde cada mañana que te despiertas es el gozo simplemente de la vida, porque cuando nos hacemos mayores empezamos a ver la muerte aquí. Y el ser conscientes de nuestra muerte, aprovechamos el tiempo porque sabemos que las oportunidades no se repiten dos veces, y que entonces cada día de nuestra vida vamos a tratarle de dar un significado, un valor. Y sobre todo eso, o sea, no tengo el tiempo a lo mejor de ponerme en paz con alguien, no tengo el tiempo a lo mejor de decirle a alguien cuánto lo extraño, cuánto lo amo, porque eso lo vamos dejando como de lado, como algo ya sabido, como algo reconocido, y entonces vamos desperdiciando literalmente los momentos de nuestra vida que pudieran ser los más significativos. Y no necesariamente tiene que ser así como grandes proyectos, o sea, simplemente el conectarnos con la vida, o sea, no sé, poder contemplar la naturaleza es una de las cosas que más nos conectan con nuestro ser espiritual, que es finalmente el que nos va a fortalecer. En este momento nos encontramos en el 2023. Y la generación que se encuentra de adultos mayores, muchos de ellos, sobre todo en nuestro país, son alguna generación que tal vez no tuvieron la posibilidad de tener estudios académicos, ¿no? Y que él o ella trabajaban de manera empírica o aprendieron alguna función, alguna labor, algún trabajo con el cual mantuvieron su hogar y su familia durante todo el tiempo. Y en este momento, estos adultos mayores tal vez ya tengan la pérdida de su pareja. Y muchos de ellos basaban su contexto en su familia, sí, como la educación de antes en nuestro país sobre todo, y basaban su contexto en el núcleo familiar, en atender a su esposo, atender a su esposa y atender a su familia. ¿Qué pasa con estos adultos mayores que ya se encuentran solos en casa, que ven a sus hijos o a su familia muy pocos días a la semana, y que no se atreven a tener no se atreven a trabajar esta parte de decir, oye, yo dejé de hacer esto, yo no cumplí este sueño, yo me acuerdo que de joven, de pequeño, tenía yo este anhelo, quería pintar, quería hacer esto? ¿Cómo realmente a estas personas de 70 y tantos, 80 inclusive, regresarles esas ganas de, cómo hacerlo? Es que no, dependiendo pues de la apertura de cada persona. Hay personas que están totalmente cerradas, en donde dicen ya no quiero saber nada, pero ahí hay depresión. Entonces a ellas lo que nosotros nos toca como familiares es retroalimentarnos. Es, por ejemplo, decirles, ¿sabes qué, papá? De verdad yo te agradezco tanto, que yo siempre te vi que trabajabas mucho, por eso yo soy trabajador. O tú fuiste siempre responsable en mi casa y yo ahora soy responsable por ti. O todo esto que tú me diste durante todo este tiempo,
a mí me ha hecho ser la persona que soy y Claro. te lo vengo a regresar. Ajá. Entonces, esto de retroalimentarnos a ellos es como ahora sí encontrarles un sentido a su vida y decir, bueno, valió la pena. No viví de gratis aquí, ¿sí? Sino que aquí, en este momento, estoy ahora sí conectándome nuevamente con la vida, con lo que soy realmente, y de ahí puede surgir las ganas. Pero es que a veces nosotros les queremos imponer nuestras ideas, nuestros conceptos, y que ellos cambien. A esas edades no van a cambiar. Nosotros los tenemos que aceptar así como son, con sus limitaciones. Pero también cuando son muy gruñones, pues nosotros también saber poner altos. O sea, tiene uno que tener también unos límites permisibles, saludables para los dos. O inclusive tal vez nuestros padres dejan a un lado, pierden de vista la parte de que ya somos adultos, ¿no? Y de que ya no va a ser tan fácil, no va a ser lo mismo se quedaron con el tema de dar órdenes, ¿no? Sí. O de decir, esto es lo mejor y lo tienes que hacer, ¿no? Okay. O sea, cómo realmente poner esos límites de una manera de respeto, con respeto, mejor dicho, pero sí que quede claro, ¿no? Porque a veces sucede de que los padres es difícil entender de que ya somos adultos y que no podemos seguir haciendo lo que ellos consideran que es lo correcto, ¿no? Y que cada quien tiene su camino. Sí, lo que pasa es de que ellos están tratando de sentir que todavía son valiosos para ti, para Correcto. tu vida. Entonces yo creo que no nos cuesta nada irle a decir, oye papá, aconséjame aquí, ¿qué te parecería esto? Aunque a lo mejor sus ideas ya no concuerden con las de nosotros, pero es darles un lugar. Lo que les está pasando a esa generación ya de adultos mayores es el sentirse abandonados, como un mueble ahí nada más, que no es reconocido por nadie. Eso es lo más doloroso. Y la otra situación es que precisamente como nosotros nos sentimos muy adultos, muy grandes y muy autosuficientes, entonces los empezamos a ver como con cierto desdén, como si su valía como ser humano fuera decreciendo con la edad. Okay. Eso no es cierto. Entonces nosotros somos los que tenemos que trabajar en esto para la aceptación de lo que es ahora mi papá. Yo he tenido pacientes en donde su dolor es que mi abuelita ya no es la misma. Pues no puede ser la misma y tienes que aceptar la abuelita que tienes ahora porque pues ya sus capacidades han menguado tanto que ya no te puede responder de la misma manera. Entonces, aquí la clave es, no le impongo mis ideas y mucho menos pretender que ellos cambien. No somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a ellos, a su nuevo estado. Ajá. Y entonces en ellos solamente darles la ilusión de ayúdame con esto, me puedes apoyar en esto. Yo me acuerdo que tú hacías muy rica tal comida, por favor, pásame la receta. Pues a lo mejor ya ni se acuerdan, pero ellos van a sentir que sí te la dieron bien, ¿no? Entonces son una serie solamente de pequeños detalles, de muestras de cariño, de muestras de amor para ellos, en donde ellos se sientan todavía que son indispensables. Eso es una parte muy importante y que todavía están con vida. Y en ese aspecto, volvamos a tocar el tema de la generación de abajo, de los hijos, que no necesariamente todos sabemos responder o retribuir a la manera en la que nuestros padres fueron con nosotros. Y tal vez algunos padres digan, oye, ¿por qué mi hermano o mi hermana tiene unos hijos que son atentos o que son cuidadosos o que velan por ellos, ¿no? Y en mi caso no soy así. ¿Por qué pasa eso? ¿O cómo aconsejar a esos adultos mayores para realmente darse ese valor, ¿no? Que tal vez no supieron darse su lugar en algún momento de la etapa de crecimiento de sus hijos y que ahorita es el momento en el que lo necesitan más, ¿no? Ok, sí, tú bien lo dices, es que ellos no se dieron su valor. Fíjate que está muy estudiado esto, que cuando tú les das y les das y les das a los hijos, el mensaje profundo que les estás dando es solo tú cuentas, yo no. Y ellos crecen así creyendo eso. Y entonces por eso
Pero ese es el cambio generacional que nos tocó hacer, porque fuimos el parteaguas en donde nosotros éramos los obedientes de los padres y cambiamos a ser los obedientes de los hijos. Okay. ¿No? Entonces, en esto de querer ser un buen padre o de hacer las cosas mejor que mi padre o diferente de mi padre, entonces nos perdimos, porque no sabemos que el sufrimiento los hace crecer. Es parte de la vida. Mira, queremos ver la vida así como un oasis siempre y pretendemos eso y sufrimos mucho y pensamos, bueno, si ya trabajé, si ya hice, ¿por qué mi vida no fluye así, no? Y yo recuerdo mucho una anécdota que me encanta siempre repetir porque es una de mis pacientes, la más sabia, pienso yo, que he tenido. La señora tenía 93 años, paz descanse. Y ella me dice, yo soy como una hojita que me dejo llevar en el río de la vida hacia donde nuestro Señor me lleve. Dice, ya sé si me detengo en una piedrita o en una ramita, voy a tener que tener una corriente muy fuerte para que me saque de ahí. Pero yo le agregaría, muchas veces la vida te va a llevar en un remolino y te va a hacer caer a veces en una cascada en donde a lo mejor sales de ahí maltrecha, pero de ahí tienes que salir fortalecido para seguir adelante. Y entonces va a haber etapas en donde hay esta paz de ir fluyendo con la vida y va a haber corrientes y remolinos que te den una sacudida, pero ahí pregúntate, ¿qué tengo que aprender? Claro, totalmente. Y esto es algo que nos pasa a todos en cualquier momento de la vida. A veces lo más sencillo de los seres humanos es quejarnos, ¿no? Y justificarnos. Es que me pasó esto porque en mi trabajo mi jefe era así, ¿no? O porque mi pareja fue así. Entonces, cuando nos justificamos, dejamos de lado ver realmente en dónde estamos nosotros y cuáles son nuestros errores y nuestras áreas de oportunidad. Y lo platicaba usted al principio de esta entrevista. Cuando hacemos esta introspección realmente y logramos conocernos y valorarnos de lo que somos, vamos a poder trascender y vamos a poder vivir la vida de una manera más en paz, ¿no? Sí, pues es que aquí es muy importante que ahorita en nuestra época nos pretende hacer creer que si decretas, si haces no sé cuántas cosas, de verdad las redes están inundadas del pensamiento positivo, pero si tú no has trabajado en ti, esto te va a funcionar por un tiempo, vas a volver a lo mismo. Claro, totalmente. Entonces tú necesitas encontrar la fortaleza en ti. En ti está toda la sabiduría de todo lo que veas afuera, pero solamente necesitas ir allí, darte ese espacio de silencio y de paz. Desgraciadamente, en el querer conocer, en el querer encontrar a fuerza una respuesta para mi dolor, estamos así en una búsqueda, pero de verdad como una carrera interminable para poder ver qué es lo que está pasando, por qué me pasó, pero que me lo digan de afuera. No, es adentro de ti, ahí está siempre la respuesta. Sí, y es muy importante el conocernos, saber nuestros límites y nuestros alcances y realmente reconocer nuestros errores. Porque, como usted lo mencionaba, a veces la vida nos da una bocanada de aire, un río revuelto, que no se trata de que la vida me está castigando o Dios, si creemos en Dios, nos está castigando, sino hay temas que tenemos que vivir por y para algo. Y en ese aspecto hay que entender esa situación, por qué fue, hay que evolucionarla y trabajarla para que no se vuelva a repetir, ¿no? Porque es muy factible que se vuelvan a repetir ese tipo de situaciones en nuestra vida si no lo trabajamos, ¿no? Y en los adultos mayores pues puede ser muy común, ¿no? El hecho de decir, oye, pero ¿por qué eres malagradecido si yo te di, si yo hice, si yo lo otro, ¿no? Pero tal vez no se trabajó lo más importante, que es esa parte de los sentimientos y esa parte de la evolución personal y el expresarle al otro que también nosotros o el adulto mayor necesita de la ayuda, del consejo, o que puede ser valioso para esta persona si se sabe aprovechar, ¿no? De la manera correcta. Fíjate que para ellos, o sea, como yo te decía al principio, este cambio para ellos no es muchas veces factible. O sea, porque ellos ya tienen eso estructurada su vida, incluso sus rutinas. Sí. Y entonces ellos de ahí no se van a salir. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Ir a platicar con ellos. Tienen mucha necesidad de ser escuchados y de volvernos a platicar su historia
y cada vez su historia la magnifican más y la hacen, o sea, son los superhéroes, pero ellos así lo están creyendo, ¿no? Y a veces se cuentan, pues, cada vez aventuras más, más bonitas, y entonces solamente nosotros ahí, pero nosotros allí en ese momento retribuirles es, o sea, por eso te admiro, papá, porque eso tal, ¿no? Entonces nosotros estar atentos a su plática. Igual también cuando ellos ya estén a lo mejor repitiendo lo mismo que casi todos decimos, otra vez ya va a empezar, ¿no? Y generalmente lo que no los debemos de dejar que sigan haciendo es en esa queja y es recordando dolor y dolor, porque eso los daña hasta su cuerpo físico a través de la secretación. Ajá. Entonces, lo que nosotros ahí tenemos que hacer es mejor preguntar. Si ya vemos que va por allí, mejor hacerle preguntas de, oye, papá, por ejemplo, está quejándose, vamos a pensar la señora del esposo, ¿no? Y oye, papá, oye, mamá, ¿por qué te enamoraste de mi papá, no? Entonces, y entonces le cambiamos el chip para que ellos mejor vayan dejando de lado. O sea, recordemos que el cerebro no tiene, no reconoce, ¿no? El cerebro no sabe si es pasado, es presente o es futuro. O sea, lo que le estamos diciendo, lo que estamos pensando, decretando en ese momento es lo que el cerebro va a reconocer. Entonces, lo que usted nos dice, si estamos hablando, si vemos que un adulto mayor está hablando de dolor, tratemos de llevarlo a momentos o a temas que sabemos que pueden ser placenteros, que pueden ser favorables, para que evitemos esa parte de dolor, ¿no? Sí, eso es, bueno, eso podría ser, es que, o de verdad en todo hay acepciones, ¿no? Puede ser que a lo mejor estemos viendo su dolor como tal y entonces irlos a abrazarlos. A lo mejor ellos lo que están pidiendo es eso. O sea, yo necesito en ese vacío que me dejó y en ese dolor que todavía al recordar a mi pareja lo vuelvo a sentir, así como tú dices, la mente no reconoce que es un pasado, sino lo vivo en un presente, entonces lo abrazo y le digo, pero aquí nos tienes a nosotros. Y entonces ahí es la retribución de decirles, pues mira, ve a tus nietos, ¿sabes? Entonces nosotros ahí le tenemos que ayudar en ese cambio de chip. No precisamente frenarlos en su dolor, sino estar atentos cuáles son sus necesidades. Dejar que evolucione esa parte y en la medida de lo posible poder interactuar y apoyar, ¿no? Y en ese sentido volvamos al tema de estas personas que nos pueden estar viendo que son los adultos mayores o que ya están, a veces cuesta mucho trabajo el ir cumpliendo décadas, ¿no? O sea, sí. Cuando estamos en los 20, cuando pasamos de los 10 a los 20, pues es una emoción de ya ser adulto, ¿no? De los 20 a los 30, pues ir adulto, pero ya hay ciertas responsabilidades y vivimos en plenitud. Ya cuando cumplimos los 40 ya empieza el tema de manera diferente, ¿no? Lo vemos de una manera diferente y empiezan los famosos y empieza el tema de que es que yo no sentía, a mí no me pasaba, ¿no? Uh-huh. Ya cuando se cumplen 50 se vive otra etapa, 60, otra etapa y 70 y sin duda, conforme se van avanzando en las décadas, creo que para cada una de las personas puede ser un shock en la mayoría y puede ser replantearse el tema de la vida. En este sentido, ¿cómo prepararse para ser un adulto mayor? Uh-huh. Fíjate que estamos muy influenciados con esto de no querer envejecer. Uh-huh. Y entonces, bueno, hacemos todo la vida para que no se nos note, porque finalmente, pues, ¿no? La edad es la edad. Ajá. Entonces ahí lo que tenemos que hacer, pues, es vivirla. O sea, saber que la vida es así, que no es un continuo presente, sino que, pues, vamos nosotros reconociéndonos. Pero como yo te decía hace un momento, es ¿cómo quiero que me recuerden? Trabajo sobre eso y empiezo a cuidar mis pensamientos, es decir, qué es de lo que yo me estoy alimentando a través de redes, o sea, qué es lo que yo veo, qué es lo que yo escucho, con quién yo interactúo. Necesito cuidar mi cuerpo con alimentación, con buena dieta, con lo que ya todos sabemos. Y sobre todo es ese trabajo personal. Ese trabajo personal es el que te va a ayudar para que no te preocupe cada una de las etapas que las vas viviendo, porque vas a empezar a llegar a esa aceptación que es necesaria. Entonces, cada etapa que va pasando es la oportunidad
de valorar lo que sí tienes en lugar de estar añorando lo que se está yendo o lo que ya no tienes. Si en esta etapa yo valoro, por ejemplo, pues que a mis hijos ya no los tengo que ser el responsable de ellos, porque como ya se casó, pues ya pasé la estafeta a alguien más, ¿no? Hay papás que, bueno, a veces no los quieren dejar, pero bueno, también eso es porque no han trabajado o porque su vida la han cifrado en el afuera. Ajá. Entonces, en nosotros es eso, el nosotros buscar ya ahora para nosotros lo que nosotros queremos. ¿Y cómo ayudar a ese adulto mayor que no sabe? O sea, que realmente, como le comentaba hace unos minutos, considera que el sentido de su vida es el alguien más. O fue su pareja, o son los hijos, sí, o incluso ya lo traducen en los nietos. ¿Cómo hacer para que esas personas descubran su sentido de vida? Es que son, ¿cómo se llama? Ya estos introyectos y estas creencias que siempre, que ellos, pues así crecieron con todas esas ideas, y yo te decía hace rato, no hay que cambiarlas. Aquí es mejor preguntarles qué quieres hacer. Por ejemplo, vengo a acompañarte, a leerte a lo mejor un libro, quieres que te lea esto, dependiendo de cada quien. Yo recuerdo que a mi abuelita le encantaba que les fuéramos a leer un libro que tenía de vidas de santos. Okay. Pues con ella era feliz. Y se quedaba con ese sabor de boca, ¿sabes? Esa paz, ¿no? Entonces, dependiendo, es más bien de lo que ellos quieren y de lo que ellos necesitan. A lo mejor es animarlos, vamos a dar una vuelta, te llevo a tal lugar, mira, te quieren saludar los nietos. En ellos es la compañía. Si ya están tan menguadas, a lo mejor hasta mentalmente, a veces las personas, solamente quédate allí, pero está allí. No te pongas a ver el celular, a leer, o sea, eso no es una compañía, está ahí, claro, con ellos, está ahí con ellos. Tampoco les quieras imponer que vean, no sé, a lo mejor está viendo la televisión, y no, eso no sirve, déjame ver tal, ¿no? Entonces, pues mejor una calidad de tiempo en donde yo me quedo aquí contigo, comento lo que tú estás viendo, aunque no sea de mi interés, y te acompañé. El abandono, eso es lo que causa más depresión, y eso es lo que más fácil los lleva a las enfermedades, porque estamos también muy condicionados a que a lo mejor es una enfermedad, es un llamar la atención. Porque cuando llamábamos mal la atención era cuando nos enfermábamos desde niños, entonces es algo aprendido. Entonces, para que ellos estén bien, porque eso se ha visto mucho, las personas de verdad, a veces pareciera que están muy enfermas y llegan la familia y lo sientes que reviven. Entonces, invítalos a que se muevan. El ejercicio lo pueden hacer en un tai chi, por ejemplo, en donde son movimientos muy suaves, pero les ayuda a reconectarse con ellos. Y eso es muy importante. Entonces, el que les digas, a ver, yo te voy a acompañar, o ver qué querías hacer, o ver qué te gustaba, o sea, conéctate con ellos, ponles la música que les gusta, es decir, aquí es, ve sus necesidades. Sí. Que nos interesemos en nuestros adultos mayores y poder entender qué son esos factores que los motivan, ¿no? Como bien dice usted, puede ser una salida, puede ser un tipo de ejercicio, o la música, o el tema de pasar tiempo con ellos, ¿no? Mire, esto sería en términos ideales, ¿no? Pero a veces ahorita estamos tan inmersos en nuestro trabajo y la productividad y tal, que a veces no nos lo permitimos o no podemos, a veces, de verdad, a veces no es posible. Pero entonces trata de, a ver, si estás trabajando tanto, pues entonces trata de encontrar una persona allí que lo acompañe. Esto es una de las cosas importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta para saber envejecer, es que nosotros tengamos la conciencia de tratar de ser autosuficientes, sí, claro, en todos los aspectos, para no convertirnos en esa carga, en eso que a los hijos ya les fastidias, porque y también una cosa que es muy importante es no quererles resolver todo, porque eso les va quitando vida, los va haciendo dependientes, y después nos quejamos de que es muy dependiente de nosotros, sino hacerlos sentir que todavía pueden, y sobre todo que pueden ellos saber cómo manejar su vida. Sí, claro, porque a veces
nos podemos desesperar de que las cosas no son tan rápido, no fluyen tan rápido como nosotros quisiéramos y resolvemos, o queremos resolver, y lo acaba de decir usted muy bien. O sea, lo que hacemos es generar mayor dependencia cada vez más. Sí, sí, porque en nuestra creencia es, él ya no puede, entonces es igual que un niño. Creemos que a veces no puede hacer ciertas cosas y les hacemos y terminamos abrochándole las agujetas aunque tengan 12 años. O sea, esto es hasta falta de respeto para el niño, es decirle, oye, pues eres tan torpe que todavía no puedes abrocharte unas agujetas. No lo vemos así, sino lo vemos el buen padre que soy y cómo apoyo a mis hijos. Sí, sí, sí. Sí, o sea, lo vemos en el aspecto personal y no en la otra persona, sí. Lo que estamos dejando que viva, que sienta y que no es sano. Al fin y al cabo no va a ser sano porque va a conllevar a otras situaciones, ¿no? Sí, así es. Y en ese aspecto, bueno, pues ya platicamos un poco de la parte de los adultos mayores, cómo irse preparando, cómo ir entendiendo esta evolución, estos cambios en la vida. Que los cambios en la vida no solamente van a ser en el físico, van a ser en la parte, pues en todos los sentidos. Todos los sentidos. Y que hay que ir entendiendo que va a existir esa evolución. Pero no solamente es para el adulto mayor, sino también para el familiar. Usted pone el ejemplo de decir, oye, es que mi abuelita ya no es la misma de antes. Pues hay que entenderlo, ¿no? Y tampoco hay que atormentarlos en ese sentido de que ya no eres el mismo de antes, ¿no? Porque si ellos ya vienen cargando ese equipaje bastante pesado, sí, que es la edad y que es esas limitantes, pues no fortalezcamos esa parte. Y entonces, por el contrario, nosotros como familiares, ¿qué podemos hacer por ellos, ¿no? Que es la parte de hacerlos sentir útiles. Si nos están platicando algo, o si estamos platicando con ellos, es prestar atención y también resaltar esas partes positivas, ¿no? De lo que nos están platicando. Ya nos dijo usted que si hay algo negativo o algo triste que nos están platicando, si es necesario, dejemos que evolucionen esos sentimientos y consolemos este momento. Pero si es algo repetitivo de que están atrayendo algo negativo a su vida, pues poner límites o poner altos y cambiarles con preguntas. Preguntas de remontar cosas positivas, ¿no? Oye, ¿cómo viviste tú cuando te casaste, ¿no? Oye, ¿cómo viviste el nacimiento de mi papá, de tu hijo, de esto, lo otro, ¿no? Remontarlos a momentos felices. Y también, pues, cómo como hijos ir entendiendo esa evolución, ese crecimiento y entender que para allá vamos, en algún momento vamos a vivir esa misma parte, ¿no? Esperemos que así sea. Esperemos que así sea. Y por último, doctora, ¿qué consejos podremos darle a las personas que nos puedan estar viendo? Lo platicaba usted hace rato. ¿Qué consejo nos puede dar, de decir cómo convivir con esos adultos mayores? Usted nos los decía hace un momento. Oye, pues tal vez mi actividad diaria no me lo permita, o no me estoy dando el tiempo, tal vez. O sea, ¿cómo podemos realmente entender que nuestros adultos mayores nos necesitan? Y cuando estemos con ellos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo más recomendable? Pues como el resumen que tú acabas de dar, muy claro y muy bien resumido. Gracias. Sí es necesario interesarnos por ellos, hacerlos sentir que todavía valen, que todavía son importantes para nosotros, que porque estén menguados de sus capacidades no pierden su esencia, de su ser, de su valía, y que es muy importante es que es a lo mejor muy, muy fuerte la palabra que iba a emplear, el hacerlos hacia un lado, en donde, o sea, los vemos como nada ya, precisamente por toda esta filosofía que traemos de que no queremos envejecer y entonces nos da miedo reflejarnos allí y entonces es mejor no quiero ver. Y la desesperación, mira aquí, yo creo que una de las cosas aquí más importantes es que tú ya hayas trabajado tu relación de infancia con él. Uh-huh. Si tú no lo tienes resuelto, va a ser un maltrato, pero va a ser de una manera inconsciente. Y tú te vas a decir unos cuentos en donde tú vas a decir es que yo tengo razón, porque esto, pero en realidad tu maltrato es por todos esos resentimientos de situaciones no trascendidas.
Porque generalmente estamos esperando a tener a los padres ideales y a veces no coincide. Pero sobre todo es el ideal para mí, porque no es el ideal para todos. Y si yo no tuve el reconocimiento de mí, de ti hacia mí, entonces qué difícil es ahora yo poderte reconocer. Híjole, es que está tocando un tema bien importante, bien interesante, que es, y volvemos a lo mismo, que es trabajar en nosotros mismos. ¿Cuántas personas no hemos escuchado decir, es que ahorita mi padre quiere que yo lo atienda si él fue muy cruel conmigo? Exacto. O si él me abandonó, o si él no estaba en casa, o si X y Y. Y vuelvo al mismo tema que siempre saco a la luz, que es la parte de que tratamos de justificar nuestras acciones con algo más o con alguien más. Y cuando nosotros, como no importa la edad que tengamos, trabajamos en nosotros mismos, vamos a superar lo que usted me ha mencionado en esta entrevista, que es nuestra relación con nosotros y con los demás. Y vamos a poder sanar nuestras heridas de la infancia, porque sin duda las tenemos, ¿no? En la escuela, cuando estábamos pequeños, veíamos que tal vez el papá de mi amigo llevaba todos los días a mi compañerito a la escuela y mi papá no me llevaba porque mi papá tenía negocio o mi papá trabajaba y mi papá no me llevaba un chofer o me iba en el transporte escolar o me llevaba alguien más, ¿no? Y entonces existen estos temas que tenemos que ser conscientes cada uno de nosotros que debemos trabajar. Una vez que los hayamos trabajado, vamos a poder sanar cada uno de nosotros nuestra historia personal con nuestros padres y por lo tanto vamos a evolucionar correctamente y vamos a vivir correctamente con ellos. Pero si vamos a tener una vida con nuestros padres en donde vamos a querer recriminarles lo que no fueron de acuerdo a nuestro ideal de padres, sí, pues no es lo correcto, ¿no? Sí, eso es lo que se hace, se dificulta mucho después cuidarlos. Claro. Porque nos podemos decir, bueno, ya entendí, dieron lo que podían, sí, pero el dolor de ese niño, sí, que no lo llevaba a la escuela, su papá, ahí está, y no nos damos cuenta. Y a lo mejor son detalles que para alguien puede ser nada, ¿no? Pero en realidad para ese niño era mucho. Entonces conectarnos con nuestra infancia, ir viendo todo lo que sí hubo. Pero aquí para poderlo trascender es ahora, ¿quién soy yo? Gracias a todas esas pérdidas. Porque pensamos que la pérdida es devastadora. No, la pérdida es crecimiento. La pérdida es confrontación contigo mismo para terminar siendo una mejor persona. Y al fin y al cabo es una evolución. Y entonces cuando tú ya tú trabajaste estos temas de infancia, tú vas a poder tener toda la disponibilidad para que el tiempo que estés con ellos sea de alta calidad y ellos se van a sentir también tan satisfechos. Ahora, puede ser que a lo mejor ellos, o sea, sí hay unas infancias muy crueles, muy crueles, y entonces allí, si no se puede hacer el acercamiento, es aquí te guardo respeto y estoy al pendiente de tus necesidades. Como para mí no va a ser posible yo atenderte o yo cuidarte, pero te procuro, no te abandono. Te voy y te veo por un rato y pongo una persona que te acompañe. O te ayudo a que tus necesidades a la mejor... Estén cubiertas de alguna manera. De alguna manera. Y es que sin duda a veces juzgamos a los demás y tienen una razón de ser en su actuar, ¿no? Y eso a veces no es fácil entenderlo, comprenderlo. Las carencias, las limitantes, las situaciones que tuvieron que vivir para poder sacar adelante quizá a la familia, ¿no? Y lo más repetitivo que hemos escuchado muchas veces es decir, bueno, es que yo así crecí, es que a mí nunca me abrazaron, a mí nunca me besaron, a mí nunca me dijeron te amo, te quiero, yo crecí de esta manera, ¿no? Y a veces juzgamos a nuestros padres por esas carencias y no por lo que nos dieron. Y no nos atrevemos a adentrarnos en su contexto familiar y de entender el contexto en el que crecieron. También. Eso es determinante. Y es que esto que tú estás diciendo, como a mí no me dieron, pues sí, pero ahora mi trabajo es yo trascenderlo. Exactamente. O sea, si ya me di cuenta que a mí no me dieron, ¿qué quieres hacer ahora tú con tu vida? No te puedes estar detrás
es que a mí en la infancia tal, no, ya eres consciente, ya eres adulto. Eso es muy importante. Yo creo que en este momento todas las personas que nos están viendo es porque están tratando, buscando fortalecerse y crecer y evolucionar. Y en ese sentido, y en este despertar de conciencia que tenemos, vamos un paso adelante que nuestros adultos mayores. Y en ese sentido, creo que es muy importante que, como lo ha dicho usted en esta entrevista, trabajemos en nosotros, en nuestras pérdidas, en nuestros dolores, en nuestros vacíos y en nuestras carencias. Y lo podemos trabajar de diferente forma. Un tanatólogo, acudir con la doctora Lupita, con tanatólogos como la doctora Lupita, nos van a ayudar. En ir con un psicólogo, en ir con un terapeuta, en ir con un coach, en hacer ciertos ejercicios, nos van a ayudar a poder entender nuestro aquí y nuestro ahora. Pero también sanar nuestro pasado, sanar nuestras heridas, reconocerlas y poder evolucionar. Porque si no sanamos a mi yo interior, a mi niño interior, perdón, no vamos a poder ser buenos adultos y tener una buena madurez. Porque sin duda tenemos que evolucionar y trabajar esa parte. Y si no lo trabajamos, lamentablemente la vida nos va a repetir esa parte. Sí. Hay algunas técnicas de la conciencia que trabajan en la parte de la conciencia que dice que si nosotros sufrimos a determinada edad, tuvimos una pérdida a determinada edad y no logramos entender esa pérdida, es decir, por ejemplo, si a los 5 años tuvimos una pérdida y no logramos trabajar en eso, a los 10 años vamos a volver a tener otra pérdida. Y después a los 20 años vamos a volver a tener una pérdida, porque la vida nos va a replanteando esas pérdidas cada determinados periodos y que tenemos que trabajar, reconocerlos, trabajarlos para poder poner un alto y evolucionar y sanarlo. Aquí lo que sí quiero recalcar mucho es, por favor, no los estreses. No vayas y les digas, es que tú, es que me dijiste, es que tal. Tenemos que ser compasivos, y compasión no significa te tengo lástima. La compasión es el amor más grande que puedes experimentar en un ser humano. Entonces, desde la compasión, estar con ellos y decirles, no me gustó esto, no me gustó aquello, tal, pero entiendo. De verdad, cuando tú entiendes, no hay necesidad de perdonar, no hay necesidad de nada. Cuando tú entiendes su historia, entonces a lo mejor no entiende lo que hizo, por qué lo hizo. Entonces pregúntale, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo te viviste tú? Cuando ellos nos dan toda esa información a nosotros, entonces es cuando nosotros decimos, ese ya lo entendí. Entonces eso es lo que va a hacer que nosotros los podamos reconocer, que son producto de sus vivencias, sus experiencias, sus carencias. O sea, ellos también han tenido una lucha y han llegado hasta allí y te han formado a ti. Entonces nosotros tenemos que estar muy agradecidos con ellos porque somos tan débiles como seres humanos que si ellos no nos cuidaran, nos moriríamos. Entonces la vida, aparte que nos viene de ellos, nos cuidaron lo suficiente como para... Y además, pues algunos que nos dieron escuela, o sea, de verdad hay tanta cosa que les tenemos que agradecer, pero esto no se va a poder hacer si no entiendes también qué fue lo que a ellos los llevó. Entonces, por favor, no los estreses, no les infundas miedo es que si tú sigues tal o cual te voy a llevar a un asilo. No los muevas de su sitio, porque los queremos cambiar de casa, es que mira que esta está más cerca, que esta está... Pero, como te decía antes, su rutina, ese es su espacio. Ahí están todos sus recuerdos y sus memorias. De ser posible, no los muevas de ahí. Si no hay otra, pues bueno, ¿no? De ser posible, no los mandes a residencia. Si no hay otra, pues mándalos. O sea, el chiste es que ellos estén bien cuidados. Y la otra es, no les tires sus cosas. Ellos son como esos anclajes de los que tú hablabas al principio, en donde cuando van y contemplan lo que quieras, que para nosotros a lo mejor es inservible, para ellos tienen mucho valor. Claro. Tienen un valor enorme para ellos. No llegues a quererles desentilichar desde nuestro punto de vista su casa. Déjalos.
déjalos estar con sus recuerdos, con sus memorias y simplemente está. Claro. Pues bueno, pues estamos llegando ya al final de esta entrevista, doctora. Ha sido un gusto volverla a ver, volver a platicar con usted y que sea la madrina de esta nueva etapa, de este nuevo proyecto de la segunda. Me siento muy honrada, muchas gracias. No, nosotros estamos muy contentos de estar aquí con usted y poder platicar un tema tan importante que es el tema de los adultos mayores, ¿no? Entender que cada uno de nosotros vamos a llegar o pretendemos llegar a cierta edad y que conforme pasan los años vamos a ir perdiendo ciertas habilidades, facultades, situaciones y que hay que entender la realidad del contexto de nuestros familiares, de nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, que ya están en cierta edad y que tenemos que aprender a tener una relación lo más sana posible para poder ayudarlos a que su periodo que sigan teniendo en esta vida sea lo más sano y lo más confortante posible, ¿no? Y que tal vez nosotros entendamos que debemos de sanar muchas cosas y que para poder atenderlos correctamente o poder ayudarlos en su evolución tenemos que evolucionar primero nosotros y entender y sanar esas heridas de la infancia. Pero me gustaría cerrar esta entrevista en donde usted pudiera mandar un mensaje para todas las personas que nos están viendo, cómo dar ese paso a aceptar que necesitamos ayuda y que los tanatólogos pueden ser ese medio para poder sanar muchas heridas que podemos tener de nuestra infancia o de pérdidas que hayamos tenido de un trabajo, de la familia, de la pareja o de alguna pérdida que podamos tener. ¿Cómo acercarnos con ustedes? Mira, aquí es bastante complejo porque todo depende de tu necesidad. Claro. Si tú no sientes esa necesidad, pues te pueden llevar a rastras y no vas a trabajar. O yo he tenido pacientes que se sientan así. No sirve. Pero también he tenido pacientes que se sientan así y de repente empiezan así y entonces empieza el cambio. Pero es porque son jóvenes. Cuando ya son mayores, por favor aquí, respétalos. Esa es clave. Respeta las decisiones que tomen en su vida para que ellos sientan que al menos ha perdido tanto que al menos su vida la pueden seguir controlando. Entonces, no los obligues. Y en ese aspecto, ¿cómo podemos a usted contactarla, a aquellas personas que nos están viendo, que no necesariamente radiquen en Michoacán, que radiquen en Morelia? ¿Usted puede tener sesiones por Zoom, por algún medio de distancia? Sí, a través del teléfono celular. Ya ahorita con videollamadas, con todo gusto estoy a sus órdenes. Pues esperemos que esta entrevista les esté sirviendo, les haya servido. Es muy importante todo lo que hemos platicado aquí con la doctora Lupita y que entendamos que el crecimiento va a significar desapegos, va a significar dolor, sí, va a significar pérdidas. La tanatología trabaja las pérdidas. No solamente es la pérdida por un fallecimiento, es la pérdida de muchos aspectos. La pérdida de la edad, la pérdida de ciertas capacidades, la pérdida de un trabajo, la pérdida de X cosas. Entendamos que un tanatólogo nos puede ayudar en muchos procesos de nuestra vida y que podemos acudir a ellos de diferentes maneras. Si nosotros queremos ayudar a un adulto mayor, a nuestros familiares, a un tío, a un abuelo, a nuestros padres, tal vez tengamos que trabajar primero nosotros. Después de haber trabajado nosotros, veamos si nuestro adulto mayor está en la posibilidad de escuchar a un tanatólogo como la doctora Lupita y llevémoslo, ¿no? Acerquémoslos a que puedan reconocer y entender que nunca es tarde para poder darle sentido a la vida, ¿no? Sí. Y que nunca es tarde para sacar esa pasión o ese proyecto o ese anhelo que tenían de tocar un instrumento, de pintar o de practicar cierto ejercicio. Nunca es tarde para. Y entonces ayudemos a nuestros adultos a envejecer correctamente y ayudémoslo a que su inserción en la sociedad, en nuestro entorno social, en la familia, sea de una manera sana y correcta, ¿no? Y que ayudemos que con nuestro actuar, con nuestras acciones, con nuestro día a día, a que nuestros adultos mayores se sientan útiles, escuchados y valorados. ¿Algo más? Pues como en todo, amor es lo que necesitamos, todos los seres humanos. Claro, no juzgar a los demás. Sí. Muchas gracias, doctora Lupita. Al contrario, muy amable. Le agradecemos muchísimo
su tiempo y su espacio en esta nueva etapa para nosotros. Creo que abordamos el día de hoy un tema muy interesante, que es el envejecimiento y la atención a los adultos mayores y nuestra evolución, ¿no? Esperemos que este capítulo les haya gustado. Esto es Empresar, la entrevista, en nuestra nueva etapa. Estamos los jueves, ya todos los jueves vamos a estar pasando estas entrevistas. Es para nosotros muy importante que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Empezar la entrevista. Vamos a estarlos sorprendiendo, vienen nuevas etapas y nuevas cosas en el canal de Empezar. No solamente va a estar Empezar la entrevista, vamos a también tener la parte de deporte los días lunes, y vamos a tener también la parte de Hasta la Cocina, que es una nueva sección. Esperemos seguir contando con el beneficio de su audiencia y que nos sigan en nuestras redes sociales. Para nosotros es muy importante sus comentarios y sus opiniones para que podamos seguir grabando entrevistas de calidad como la doctora Lupita. Esperemos que haya sido de su agrado. Esto es Empezar desde Morelia, Michoacán. Estamos grabando desde Cocina Oculta, que está dentro de las instalaciones del Hotel Gertrudis. Está muy oculto, dice el chef Gil, que nos apoya y nos facilita todo para poder grabar estas entrevistas. Y esperamos que haya sido de su interés, y los invitamos a que conozcan Cocina Oculta y que vengan a probar todos los menús que tienen aquí en estas instalaciones. Muchas gracias. Buenas tardes.